Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Shalom, shalom, que estés bien en la presencia del Señor. Ahora vamos a aprender otro tema muy bonito que se llama la fe. ¿Qué es la fe? En el hebreo es emuná, traducido como fe, pero esto tiene muchísimas palabras. La fe es creer, confiar, obedecer la palabra. El autor de la fe principal fue Yeshua. La tuvo, lo hizo y lo cumplió a la perfección. En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción o demostración de lo que no se ve. ¿Qué está diciendo esto? Que la fe es ver, caminar en plena obediencia, en rectitud, en veracidad, en sinceridad, en verdad, fidelidad, en lealtad, honradez, firmeza, en constancia, en confianza, en esperanza y obediencia al Padre Celestial, para ver lo que aún no está como si fuese más real, pero en plena obediencia a las Escrituras. Eso es la fe. La fe en Dios es creer que Él existe y creer en su palabra, en la Biblia, que Cristo regresará por su iglesia. Por una iglesia entendemos que es aquella persona que se arrepiente de su mal camino y le entrega su vida y su corazón a Jesús. ¿Por fe creemos que Dios creó lo que existe? Sí. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. O sea, tenemos que aprender a vivir por fe, que sabemos que Dios con la palabra hizo el mundo, pero no lo vimos, pero sabemos que existe y existimos nosotros. ¿Qué piensa Dios de una persona sin fe? No puede agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo vemos en Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, si no crees en Dios, no serás recompensado. Aquí dice que va a premiar a los que creen en Él. Tienes que creer que Él existe para hacer esa necesidad que tú tienes para que Él te la resuelva. Hebreos 11:38 al 40 dice, los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación, o sea, testimonio por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea que el pueblo de Israel, unos no recibieron la herencia, murieron en el desierto, no recibieron la nación, no descansaron ahí. ¿Por qué? Porque Dios tenía para nosotros este tiempo de ese descanso, de esa promesa, de esa identificación con el Dios Todopoderoso. Y nada más los jóvenes entraron en ese tiempo a la promesa de Dios, a esa ciudad, a esa ciudadanía y a esa nación que les dejó descansar. ¿Cómo era la fe de Abraham? Fue obediente y le creyó a Dios y se le nombra el padre de la fe. Pero fíjate cómo dice aquí muy claro, fue obediente. O sea que la fe significa obediencia, confiar, creer e irnos perfeccionando en Él, andar en honradez, andar en firmeza. Te invito a que leas la vida de Abraham. Empieza en Génesis capítulo 12 y termina en Génesis capítulo 25 para que te des cuenta cómo caminó Abraham en esa fe en el Señor. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea que Abraham le creyó a Dios y se lanzó, o sea, no le dio miedo, no le dio temor, sabiendo que Dios lo iba a llevar a un mejor lugar.
y dice que sabía que iba a recibir esa buena herencia y no cuestionó a Dios. ¿Ay, a dónde me llevas? ¿Para qué me llevas para allá? Ay, mira cómo está allá. Como todo el mundo se queja. ¿Por qué Dios me tiene así? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? En vez de ser sumisos y humildes y entregarnos a la vida del Señor como Abraham lo hizo, fue y se presentó y le obedeció a Dios, aunque él sabía que como extranjero iba a ser rechazado. Entonces él se inclinó por obedecer a Dios. Entonces Abraham aprendió a vivir por fe, por eso se le nombra el padre de la fe. Se nos dice que vivió como extranjero porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así tenemos que aprender a nosotros a vivir por fe, sabiendo que con Dios nos va a ir todo mejor, sabiendo que sin Él no obtendremos nada, pero con Él las cosas van mejor. Hebreos 11 del 18 al 9 dice, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Aquí fue donde le pidió a su hijo que lo entregase y que lo sacrificase. Y Abraham no se negó a Dios y Abraham no renegó. Y aún a pesar de saber que era el único hijo, no se lo negó a Dios, porque sabía que Dios se lo había entregado y que le pertenecía a Dios, y que así como fue grande Dios para darle ese hijo, sabía que se lo iba a dar de nuevo o se lo iba a resucitar. Entonces Abraham mostró cómo debemos vivir. En el caso de su hijo Isaac vemos esa fe tan grande que creyó que Dios podía levantar de entre los muertos a su hijo. Y es por ello que Dios lo llama el Abraham, su amigo. Qué privilegio que Dios te pueda llamar a Abraham, su amigo, como Abraham, o a ti que Dios te pueda llamar como su amigo. ¿Por qué? Porque obedeces. Y también a Abraham se le llama el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Hebreos 11:16 dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Entonces aquí podemos ver que Abraham esperaba la patria celestial, no la patria terrenal, no una ciudad terrenal. Él estaba esperando la patria celestial, por lo cual dice que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos le supieron corresponder como hijos, tuvieron esa fe de que él iba a recibir esa promesa, que no nada más él iba a recibir la promesa de la ciudadanía en los cielos, sino también su hijo Isaac. A veces nos parece que nuestra fe está a prueba, y sí, porque la Escritura dice que son necesarias las pruebas a diario para que nos perfeccionemos en Dios, para que nos pula, para que nos cambie, para que nos transforme. Por eso son necesarias las pruebas. En Santiago 1, del 1 al 3 dice, Santiago Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas o tentaciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y perseverancia. Aquí podemos ver que el Señor Jesús también pasó las pruebas en el desierto, pasó 40 días en ayuno y en oración. Él fue probado y fue tentado en todo igual que nosotros. Entonces dice aquí que tengamos sumo gozo. Y nosotros somos siempre contrarios a lo que Dios nos dice. Nos dice que tengamos sumo gozo, estamos deprimidos, estamos tristes, estamos devastados, nos autocompadecemos. Estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, porque dice que tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando nos encontremos en diversas pruebas. Entonces tú vas a tener pruebas. ¿Cómo le vas a responder a Dios? Esta es la situación o esta es la cuestión. ¿Cómo le respondemos a Dios cuando nos pone a pruebas?
Entonces dice que la prueba es para producirnos paciencia, porque la verdad el ser humano no tiene absolutamente nada de paciencia. Todo lo quiere rápido, todo lo quiere en hornos de microondas, todo lo quiere como rayo láser pronto y no. Por eso tienes diversas pruebas, porque no has pasado la prueba de fe, porque no tienes paciencia. Entonces Dios te va a pasar una y otra vez y otra vez para perfeccionarte, para que tengas esa paciencia. ¿Cuánta fe es necesaria en una persona? Aquí dice mínimo como un grano de mostaza. En Mateo 17:20, y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. Entonces aquí Jesús les estaba diciendo que no pudieron expulsar ese demonio de ese chico por la poca fe. Porque les está diciendo si tienen fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es pequeñísimo. No te está pidiendo una fe grande, extraordinaria, sino está pidiendo una fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es súper chiquitititita. Entonces dice que si tú tienes, aunque sea esa fe chiquititita, le dirás a este monte, pásate acá y se pasará. Es decir, le dirás a toda circunstancia que estés pasando, que se quite de tu vida, que Dios te dé la sabiduría para salir adelante y Él te va a ayudar, ¿verdad? Dice que es mejor conocer poco, pero practicarla, que conocer mucho y no practiques la fe. Entonces, que esa poca fe que tienes la practiques en la obediencia, en creer, en llevarla a cabo, en obedecer la palabra, para que se realice los milagros que tú quieres ver en tu vida. Entonces vemos que el grano de mostaza es el grano más pequeño, pero si crece este árbol, pequeño grano de mostaza, es un árbol grande y fuerte. Y así debe de ser nuestra fe, que vaya creciendo como este árbol fuerte, que vayas teniendo una fe fuerte para creerle a Dios que todo lo que dice en su palabra es sí, amén, y se va a cumplir. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú obedeces la palabra, si tú andas en su voluntad, si tú le crees, entonces Dios siempre va a escuchar tu voz, tu oración, y te va a entregar lo que tú estás necesitando. Y no te apoyes en ti. Yo pienso que así es, yo pienso que asado, yo pienso que el otro no. No te apoyes en ti mismo, en tu propio entendimiento, en lo que según tú entiendes. No, es de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces yo te recomiendo que siempre y en todo tiempo le pidas opinión a Dios, le pidas dirección a Dios, para que donde camines o por donde le des o lo que quieras hacer, siempre triunfes. Porque si caminas por ti mismo, por tu propia opinión, vas a fracasar una y otra vez. ¿Cuál es el resultado de una fe piadosa? Esto lo podemos ver en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien o ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todos aquellos que conocen a Dios, hay propósito en su vida. Si tú conoces a Dios, debes de entender que hay propósito en tu vida. Debes de entender que todas las cosas buenas o malas que te pasan siempre son propósito a tu vida. Siempre te van a ayudar o siempre te van a cooperar. Pareciera que estás pasando algo fatalista, pero siempre hay ese propósito bueno delante de Dios para tu vida. Siempre nosotros tomamos las cosas mal. Por acá, por Occidente, se piensa todo fatalista, todo está mal, todo me va mal, todo sale mal. No. En el pueblo de Israel saben y entienden que todo lo malo que pasa viene de ayuda de Dios para perfeccionarnos, para caminar siempre tomados de su mano,
para seguir mejorando, para perfeccionarnos en Él, por Él y para Él. Esa es la mentalidad judía. La mentalidad de acá es muy pesimista, entonces tenemos que cambiar ese chip, que todo lo que nos pase, malo o bueno, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a hacer crecer espiritualmente, nos va a madurar. ¿Qué podría destruir la fe en uno? Nada, absolutamente nada nos puede destruir la fe. Vemos en Romanos 8, 37 o 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces todo esto nos está hablando que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nos amó el Señor, el Padre, nos envió a su Hijo Jesucristo para ayudarnos, para fortalecernos. Y esto nos debe de dar convencimiento que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos en fe, porque le creímos a Dios, porque tenemos vida en abundancia en Él. Entonces siempre Dios va a estar con nosotros, ayudándonos, guiándonos, instruyéndonos en todo tiempo. Entonces debemos de caminar siempre en esa fe, en obediencia. ¿Qué debemos hacer para aumentar nuestra fe? Creer en todo lo que es Dios. Y esto lo aprenderás leyendo la Biblia. Marcos 9:23, le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, solamente para el que cree, para nadie más. Marcos 9:23 les dijo Jesús que creyéramos, que todo lo que creyéramos no iba a ser nada iba a haber cosas que nos imposibilitaran. Dios es nuestro proveedor y nuestra fuente de todo. Él nos dice que no nos preocupemos por nada, que siempre tengamos fe. ¿Dónde debemos tener nuestra dirección en la vida? En Yeshua. Mateo 6, 31 a 33. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, los que no tienen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjense qué hermosa recompensa, que dice que no nos afanemos como los que no tienen a Dios, como los que no tienen a Cristo en su vida, que no estemos ansiosos, porque el Padre Celestial sabe de qué necesidades tenemos y Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar, Él siempre nos va a dar. Entonces dice que si primero buscamos el reino de Dios, busquemos las cosas de Dios, busquemos estar en su presencia, busquemos oración, busquemos en el ayuno, busquemos en la obediencia, y dice que y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Es decir, todo lo que tú pretendas es espiritual, sobre todo más que en lo natural, Dios va a estarte apoyando si tú buscas primero las cosas celestiales, porque si tú buscas las celestiales, fáciles van a ser añadidas las naturales. El Señor Jesús nos ama desde la eternidad hasta la eternidad. Él sabe todas nuestras necesidades, tan solo nos dice que creamos en todo momento en Él. Recordemos lo que nos dice cuando menciona que estará con nosotros Yeshua hasta el fin del mundo. Esto lo podemos ver en Mateo 28:20. Dice, enseñándolas que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Amén. Si tú le crees, si tú crees la palabra, si tú tienes fe, tienes que saber que Dios no nos va a abandonar, que esta promesa que Yeshua está diciendo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, la cumplirá y hasta el fin del mundo, hasta que fallezcamos, hasta que no estemos, hasta que nos muramos o hasta que Él venga. Esa es la promesa. Pero si tú tienes fe, la vas a creer. Si tú obedeces la palabra, si tú tienes emuná, que es la confianza, que es la certeza de que Dios está con nosotros, que es obedecer la palabra, que es caminar en plenitud, que es caminar en rectitud. Si caminas en fidelidad, en honradez, en firmeza delante del Señor y tienes esperanza, esa es la fe. Dios te bendiga y te guarda, hermano. Esperamos que crezcas en la fe en el nombre de Yeshua.